estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez nos trae las novedades salientes del universo de los bonos en una nueva edición de su columna semanal dedicada a la renta fija. 1. El equipo económico del gobierno señaló que la deuda pública como porcentaje del PBI siguió bajando en noviembre. De la mano del superávit fiscal y la estrategia financiera del Tesoro, marcaron que incluyendo pasivos remunerados en pesos del Banco Central y neteando por saldos en pesos del Tesoro en cuenta del Banco Central, el ratio de deuda pública bruta acumula en el periodo de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 una caída de 15,1 puntos porcentuales, mientras que el ratio relevante deuda pública con privados más organismos internacionales acumula una reducción de 11,5 puntos porcentuales para quedar en 45% del PBI. Así lo aseguró en redes sociales Federico Furiase, director del Banco Central. En esa línea también se destacó el anticipo que dejó Luis Caputo el jueves a la noche al conceder una entrevista a un canal oficialista de streaming. Allí el titular del Palacio de Hacienda adelantó que diciembre arrojará un déficit primario, pero que el mismo representará apenas un tercio que lo que se registró en el mismo mes de 2023. 2. Jorge Macri anunció que desdoblará las elecciones en la ciudad y buscará suspender las PASO. El jefe de gobierno porteño oficializó la decisión el viernes, argumentando que se necesitan legisladores que discutan temas porteños y no que ocupen el lugar en una lista. Los comicios serán el domingo 6 de julio. Además, en conferencia de prensa dijo que enviará un proyecto a la legislatura porteña para tratar la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en sesiones extraordinarias, lo que permitiría ahorrar unos 20.000 millones de pesos. Ese dinero, dijo, debería ser utilizado en otras prioridades. La decisión generó malestar en el seno de La Libertad Avanza. Funcionarios cercanos a Karina Milei cuestionaron al jefe de gobierno porteño al recordarle que, tal como ha dicho en otras oportunidades, cambiar las reglas del juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones. 3. Los argentinos que viajen a países del Mercosur dejarán de pagar por el servicio de roaming internacional. Así lo informó el viernes el Ente Nacional de Comunicaciones. Según definió el ENACOM, desde ayer, los usuarios de telefonía móvil que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay ya no se les cobrará cargos extra al momento de acceder a Internet, enviar mensajes de voz y de texto o realizar llamadas desde sus dispositivos. Por lo tanto, afrontarán el mismo costo que en Argentina. La decisión surge de un acuerdo llevado a cabo entre los estados parte del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, firmado en julio de 2019 y que fue ratificado por nuestro país en mayo de este año. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval viene de caer el viernes un 0,8% en pesos en la que había sido una jornada mixta para los ADR argentinos en Wall Street. El riesgo país, por su parte, abre la semana en la zona de 627 puntos básicos, el dólar blue se ubica en 1.215 pesos para la venta y el MEP y el contado con liqui se mantienen en niveles respectivos de 1.170 y 1.182 pesos. De esta manera, la brecha empieza la semana en la zona del 11 al 12%. Por otra parte, el Banco Central viene de vender más de 800 millones de dólares en las últimas 3 ruedas tras la caída del impuesto país. La fija. Y ahora sí pasamos a la fija con Juan Pablo Álvarez. Buenos días inversores, vamos a hablar de bonos. Como el año va llegando a su fin, vamos a hacer un rápido balance de lo que pasó en este 2024. El riesgo país tuvo una caída de casi 1.300 puntos desde el 31 de diciembre pasado y arranca esta última jornada bursátil en 627 unidades, el valor más bajo desde noviembre de 2018. Esta mejora se tradujo en un rendimiento anual de los bonos del 87%, según el índice ponderado por volumen de los soberanos que lleva a cabo la consultora Outlier. Mientras tanto, el Merval en dólares subió 128%. Paréntesis aquí, la bolsa porteña fue la más alcista del mundo este año. Y si queremos ver cómo los bonos argentinos se despegaron del resto, basta con señalar que el ETF IMB, que traquea bonos de países emergentes, apenas subió 6% en 2024. Por otro lado, un informe de la firma financiera GMA Capital destaca que el carry trade con plazos fijos Badlar rindió 42% en dólares en 2024, el valor más alto de los últimos 23 años. Mientras tanto, GMA Capital destaca que el Merval tuvo su mejor año desde 2003. Y ahora quiero retomar un poquito el informe de Outlier, que tiene algunas reflexiones que me gustaría destacar. Por un lado, Outlier señala que las compresiones de riesgo país que se dieron en este último trimestre en la deuda pública no se reflejaron de la misma forma en el crédito corporativo, sino que fueron más tenues. Es decir, que con las bajas del riesgo país y la estabilización macroeconómica
económica, el spread de crédito negativo entre el privado y el soberano se redujo. El informe va comparando cómo se fueron moviendo la renta variable y la renta fija para ver qué conviene más en este momento. En ese sentido, Outlier menciona que el Merval está cerca de máximos en términos reales y que eso obliga a ser selectivos a la hora de elegir acciones. Yendo al análisis de cómo posicionarse en términos de renta fija o renta variable, Outlier resume: reafirmamos que debajo de los 1000 puntos de riesgo país, la deuda soberana vuelve a comportarse como renta fija y ya no debería resultar tan atractiva a los perfiles agresivos. Hacia adelante, señala Outlier, mantenemos esta conclusión pensando que, si bien la renta fija, de mejorar aún más la situación macroeconómica, debería seguir comprimiendo tasas, dado que se encuentra por encima de otros comparables y latinoamericanos, creemos que el equity debería tener más recorrido, más aún si se verifican las expectativas respecto de la recuperación de la economía real. Es interesante esto que plantea Outlier en términos de selectividad, ya que venimos de un año muy pero muy alcista y Argentina sigue teniendo desafíos por delante, como por ejemplo recomponer reservas, y el mundo puede llegar a ponerse desafiante. Pensemos que Brasil no acomoda sus finanzas, la disputa comercial parece incrementarse, el mercado anticipa que la Fed hará solo 2 recortes de tasa en 2024 y, para colmo, el Treasury a 10 años de Estados Unidos cerró el viernes pasado en 4,6%. Pensemos además que los bonos llegaron a costar en promedio menos de $20 durante la gestión de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía y hoy se encuentran en torno a los $70 promedio. No obstante, algo que puede llegar a tranquilizar a los inversores es que el ancla fiscal que viene implementando Argentina sigue teniendo consenso social. El viernes el encuestador político Jorge Giacobbe aseguró en Radio Rivadavia que la imagen positiva de Milei sigue en torno al 50%. Ahora bien, hecha toda esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Nicolás Cibecas, cofundador de Inversiones Andinas. Lo tuvimos hace unos meses a Nicolás, pero me gustaba la idea de volver a charlar con él antes de fin de año, ya que tiene una claridad de conceptos que hace interesantísimo escucharlo. Nicolás, nuevamente bienvenido a La Fija. Empiezo yendo para atrás. Con el gobierno anterior teníamos las cotizaciones de los bonos muy deprimidas, pero el mercado encontraba baches para hacer arbitrajes. Este año que las cotizaciones volaron, ¿hubo huecos que les permitieran a los inversores ir ganando spreads arbitrando? Vimos una normalización bastante importante que empezó con el balotage 2023 y que con algunas pausas siguió durante todo el año 2024. Recordemos que los bonos durante el año pasado estaban cotizando con una probabilidad de default implícita muy elevada, con lo cual estaban cotizando por paridad, no por TIR. No estábamos mirando el flujo de fondos, cuándo me paga, si me devuelve el capital antes o después, si me paga un poco más de cupón de interés, sino que estábamos mirando, pensando en propuestas de reestructuración o de canje, comparando con canjes anteriores y pensando por dónde podía venir la situación hacia adelante. Nadie estaba pensando en que estos bonos se iban a pagar en tiempo y forma, por lo menos por ahora. De repente ahora el escenario cambió un poco. Durante 2024 los pagos se cumplieron. Ahora el Tesoro ya tiene los dólares para hacer el pago próximo del 9 de enero del 25 y tiene ya también un stock de dólares importante el Tesoro para hacer frente al pago de julio, ¿no? Al que seguramente se sumaría un repo más alguna ayuda de organismos internacionales. Entonces lo que pasó en ese interín es que los bonos pasaron a cotizar como bonos, empezamos a mirar un poco más las estructuras. El otro negocio que fue interesante para el que apostó y estaba optimista es la legislación argentina por sobre la legislación extranjera. Si tomamos precios previos al balotaje del año 2023, que me parece que es como el punto clave donde un poco cambió las expectativas, el spread entre un GD30 y un L30 estaba en torno al 20% y llegó a ser 35% en algún momento, con lo cual el mercado estaba esperando esa reestructuración y decía, la verdad que yo prefiero tener refugio en legislación extranjera, en un bono GD, antes que tener una L o una LI local, donde a veces es capaz un poco más fácil o un poco más flexible al momento de hacer una oferta o enfrentar un canje o una reestructuración, a pesar de que Guzmán en el año 2020, cuando hizo la reestructuración, había ofrecido una igualdad de condiciones para ley local y para ley extranjera. Entonces creo que por ahí hubo un trade interesante, fuera de aparte el rendimiento que tuvieron los bonos, en algunos casos de arriba del 100% en dólares, solo durante 2024, y si tomamos precios previos al balotaje, algunos ya están arriba de 200% en dólares desde ese momento, y vemos ahora una curva que se está empezando a normalizar, donde la pendiente tenía una pendiente muy negativa, en los cuales por supuesto los bonos del tramo corto eran los que tenían una probabilidad de default mucho más alta. Esa pendiente se empezó a achicar y ya de repente en la legislación extranjera incluso empezó a cambiar un poco la pendiente, con un GD29 que por ejemplo rompió
rompió hacia abajo niveles del 11% de TIR. Está hoy con una TIR de 10,5 más o menos y una TIR del 11,5 más o menos en el tramo largo, donde verdaderamente nosotros seguimos viendo valor. Así que oportunidades dio muchísimas, tuvo algunos impasse cuando el mercado a veces se puso un poquito nervioso, allá por abril, después también en julio cuando se anunció este mecanismo de esterilización de los pesos que se emitían para comprar dólares por el MULC, donde el mercado se asustó un poco y dijo, bueno, si el Banco Central se va a gastar los dólares de las reservas, ¿con qué me paga a mí después? Si los usa para intervenir en el mercado. Después notamos que con el tiempo las expectativas un poco se alinearon y esa intervención no fue tan fuerte, a pesar de que apareció por momentos, pero creo que hubo negocios para el que supo esperar y para el que estuvo optimista con esto. No hubo tantos negocios de arbitrajes como había el año pasado, que eso lo generaba mucho la normativa, mucha normativa que se fue quitando, prohibiciones para operar legislación extranjera y legislación local, o si operabas con liquidación en moneda extranjera, obligaciones negociables, otros instrumentos no se podían operar bonos, lo que hacía que los instrumentos cotizaran con tipo de cambio implícito distinto. Entonces eso generaba muchos arbitrajes que este año la verdad que no se han visto tanto, pero hubo buenos negocios, no solo estando invertidos, sino también por el que apostó por la legislación argentina y por esta normalización de la curva. Así que hubo negocios, fue un año espectacular. ¿Dónde ves más upside en Argentina para 2025? ¿Renta variable o renta fija? Creemos que un poco depende del perfil del cliente y de cuál sea la visión hacia el futuro. Con respecto a los bonos hard dollar, todavía seguimos viendo un upside si continuamos con esta normalización y vamos a tasas de retorno en torno al 8, al 9%, y para eso preferimos el tramo largo, es decir, 2035, 2038 o 2041, que si uno toma un escenario a mediados del año que viene, posterior al pago de cupón de julio, y piensa en una tasa de entre el 8 y el 9% de TIR para esos bonos, los upside están en torno a entre el 20 y el 27% según el bono que uno tome. O sea, creemos que ahí todavía hay un trade importante para el que piense en que va a continuar esta normalización de la curva, pero después para el que esté optimista con la desinflación y con que el tipo de cambio va a seguir controlado y tranquilo, puede haber una oportunidad importante en el mercado de tasa fija argentino, en lo que puede ser una LECAP, donde de repente si uno piensa en un escenario optimista de inflación abajo del 30 o entre el 25 y el 30% anual para el año que viene, hay ganancias muy importantes para materializar ahí, no solo en términos reales en pesos, sino posiblemente también en dólares si el plan sigue de acuerdo a lo esperado. Se espera que posiblemente a mediados de enero se baje el ritmo de crawl impact también, con lo cual, bueno, ese devengamiento o esa tasa implícita que tiene hoy esta LECAP puede ser interesante para el que esté ya más optimista con la evolución del peso de la moneda local. En cuanto a la renta variable, también seguimos muy optimistas. Creemos que ahí la estrellita va a seguir siendo el oil and gas, donde todavía hay espacio para seguir subiendo en algunos papeles, sobre todo los más importantes, YPF, Vista, Pampa. Después, en el sector energético nos gustan algunos otros sectores, como puede ser la generación eléctrica con Central Puerto. Nos parece que puede haber ahí una oportunidad interesante. Después, por el lado del crecimiento del mercado de capitales, puede ser bolsas y mercados argentinos. La verdad que vemos varias oportunidades. Después habrá que ver también el perfil de riesgo de cada uno, el plazo de inversión. Puede ser también Loma Negra, que a pesar de que ha tenido un muy buen rendimiento estos últimos meses, con un cambio de controlante y con una Argentina y con un rebote de actividad fuerte, posiblemente pueda ser un lindo trade para hacer y para tener. Aparte es un sector muy defensivo. Pero bueno, ahí varía un poco en función de la película que esté viendo cada cliente, su perfil de riesgo, pero creemos que todavía puede haber una linda oportunidad por ese lado. Los mercados están un poco más arbitrados de lo que estaban los últimos años, entonces de repente uno ahora ve la curva hard dollar, la curva SER, la curva tasa fija, y bueno, ya están un poquito más comunicadas uno con la otra y está un poquito más vinculado lo que pasa en todos esos mercados. Así que bueno, también en la curva SER hoy poder fijar una tasa real de 9,5% a largo plazo en términos reales es muy interesante, está muy por arriba de lo que rinden instrumentos ajustables por inflación en países vecinos también. Así que creemos que por ese lado puede haber una oportunidad. Después el posicionamiento estratégico específico va a depender un poquito más del perfil de cada cliente, también de si viene invertido en Argentina o no, porque es razonable también y entendible que mucha gente que viene con estas ganancias de las que hablábamos en la respuesta anterior posiblemente ya esté pensando en salir y en tomar ganancias, y nos parece también razonable. ¿Ves margen para hacer carry trade o te parece que ya se le acabó la nafta? Con respecto a carry trade, nosotros hoy seríamos cautelosos o la pensaríamos dos veces antes de vender moneda extranjera para buscar rendimientos de corto plazo pesos. Un poco, no tanto por lo que está pasando en el frente local, sino por lo que está pasando en el frente externo, que hay bastante incertidumbre, pensando un poco con lo que está pasando en Brasil, que la verdad que por ahora no ha podido contener la corrida del dólar, que hoy está en torno a 6,20 reales, y bueno, y lo que pase con la fortaleza del dólar
y las tasas americanas. Recordemos que el 20 de enero también asume Donald Trump y veremos cuál va a ser el discurso, cuál va a ser el programa fiscal, qué es lo que va a pasar con las tasas americanas a mediano plazo. Así que la verdad que hoy, para el que tiene dólares, no venderíamos dólares para hacer un trade en LECAP, aunque sí creemos que para los más optimistas puede haber ahí valor. Pensemos que hoy, por ejemplo, una LECAP de septiembre del 2025, una S30 S5, tiene una tasa efectiva mensual de 2,55%, y para el que esté pensando en un escenario optimista donde la inflación baja el año que viene y está en torno al 25 o al 30%, que es lo que muchas consultoras han estado publicando los últimos días, bueno, ahí hay un trade para hacer, no solo una ganancia en términos reales, sino también en dólares. Si uno piensa en que va a bajar el crawling peg seguramente a mediados de enero con el dato de inflación de diciembre a un 1,5 o a un 1% mensual, bueno, ese carry de 2,5 mensual a largo plazo puede ser una diferencia importante. O sea, posiblemente hasta se puede ganar más invirtiendo ahí que invirtiendo en bonos hard dollars. Si vos hoy a mí me das a elegir y me decís qué preferís, un G38 o una LECAP del 30 de septiembre, yo sigo prefiriendo el G38. Pero bueno, un poco ahí depende del optimismo y de cómo la esté viendo a futuro cada inversor. Pero para liquidez de empresas, de tesorerías, para las personas físicas que también necesiten hacer algún gasto, creemos que hoy la LECAP es un muy buen instrumento con muy buena liquidez. El tesoro un poco también con el superávit fiscal, con los pesos que tiene depositados en una cuenta en el Banco Central, un poquito también corrió los miedos esos que a veces había cuando había que hacer renovaciones de deuda o lo que fuera. Así que creemos que hay un lindo mercado ahí, pero bueno, creemos que hoy es para los más, pero más optimistas, no es para cualquiera. ¿Cómo armarías hoy una cartera de renta fija con exposición 100% argentina? ¿Se puede dividir en una cartera conservadora, una cartera más audaz? Creemos que hoy hay buenas oportunidades tanto para perfiles conservadores como para perfiles un poquito más agresivos. Hoy hay corporativos de muy buena calidad, de los más reconocidos del mercado local, muchos vinculados al oil and gas, que es hoy la estrellita un poco del sector, con TIR en torno al 8% o incluso un poquito por arriba, hablando de rendimiento anual, con lo cual armamos una cartera conservadora que tiene aproximadamente 80% de obligaciones negociables en dólares, dividido en 5 títulos. Tiene Telecom 2031, YPF 2031, YPF Luz 2032, Pampa 2034 y Vista 2035. Son todos títulos que se emitieron durante este año, o sea que son empresas que tienen financiamiento en el exterior. Y el otro porcentaje incluimos Global 2035, que bueno, creemos que el tramo largo de la legislación extranjera es el que más nos gusta para estar posicionado y sobre todo para el que tiene tiempo para esperarlo. Tiene cupones un poquito más altos y por supuesto por el efecto duration tiene más upside en los escenarios de normalización donde nosotros estamos pensando para el año que viene. Habrá que ver qué pasa con la tasa americana, pero una tasa de rendimiento entre el 8 y el 9%. Esa cartera conservadora, así como está, tiene una TIR de 8,6% anual, que nos parece muy interesante para perfiles conservadores. Ya para un perfil un poquito más agresivo, agregamos un bono de la provincia de Buenos Aires 2037, que hoy, bueno, ha quedado con un spread de rendimiento muy alto con respecto a los bonos soberanos. En algún momento estos bonos cotizaban con TIR incluso menores que los bonos emitidos por el Estado Nacional, y hoy, por ejemplo, un Buenos Aires 2037 tiene una TIR de arriba del 15% anual, que nos parece interesante para el que esté más optimista. Y por supuesto nos faltan en ese trade algunos riesgos políticos, alguna cosita que puede pasar, algún cortocircuito entre Kicillof y Milei, pero bueno, por eso es para un inversor más agresivo. Y agregamos una obligación negociable de MSU Energy también a 2030 que se emitió hace poco, también bajo legislación extranjera, que tiene un cupón corriente muy pero muy interesante y que hoy está rindiendo en torno al 9,8% anual. Esa cartera, así como está, que tiene un 40% de exposición a deuda soberana o provincial, dividido justamente entre Buenos Aires y el G35, y el otro 60% en ON, que también tiene Telecom 2031, YPF Luz 2032, Pampa 2034, MSU Energy 2030, que ya la mencioné, y Vista 2035, te rinde arriba de un 10% anual en dólares, 10,3%. Bueno, creemos que la verdad que hay para todos los gustos y se puede trabajar mucho acá la cartera en función del perfil de cada cliente. Así que bueno, creemos que oportunidades hay y es un buen momento para armar una cartera de este estilo, aprovechando eso que mencionábamos, la exención de ganancias para los cupones, y que aparte también la deuda soberana está exenta del impuesto a los bienes personales. Así que hay varios beneficios ahí para aprovechar. Para quien no se anime a ir tan largo, puede ser una opción los Bopreales también, el Bopreal 2026, que hoy está con una TIR en torno al 9,5% anual en dólares y que es un bono corto, bueno, riesgo Banco Central, se ha hablado un montón. Ya posiblemente no es el trade que era cuando rendía más de 20% hace 3-4 meses atrás, pero creemos que puede haber valor ahí para un perfil muy conservador. Lo mismo con el Bopreal 2027 Serie D, que hoy está rindiendo en torno al 10,5% anual y que también son bonos que vencen durante
durante esta gestión de gobierno. Así que eso podría ser un instrumento para sumar y para combinar para algún perfil un poquito más conservador que no quiera irse a instrumentos tan largos. Te pregunto por último, ¿cómo estás viendo el mercado de Estados Unidos de renta fija y dónde ves mayor atractivo? Creemos que es un buen momento para estirar duration dentro de la curva del tesoro americano. Nosotros veníamos un poco durante este año recomendando posicionarse corto a no más de 1 o 2 años, posiblemente incluso a 3, 6, 9, 12 meses, de manera de tener una escalerita de vencimientos e ir viendo qué es lo que pasaba con la baja de tasas, qué es lo que pasaba con las elecciones en Estados Unidos, y creemos que hoy esta tasa, una tasa a 10 años arriba del 4,6% anual en este momento, es una oportunidad para bloquear tasa a futuro. Entonces la verdad que en este momento estamos recomendando extender duration, irse y pararse en bonos largos, porque creemos que esta situación de tanta fortaleza del dólar, de tasas tan altas, no le va a ser simpático a Trump, y posiblemente creemos que eso pueda empezar a cambiar a partir del 20 de enero. Entonces es un buen momento, pensando que estamos ya a menos de un mes de la asunción, de posicionarse y de asegurarse de bloquear esa tasa larga en este momento. La verdad que creemos que hoy el trade va por ahí. Así que bueno, nada, les agradecemos mucho el tiempo y bueno, espero que les haya servido. Un gran abrazo, buenas inversiones. Muchísimas gracias a vos, Nicolás. Estimados oyentes, 3 comentarios cortitos antes de despedirme. Por un lado, una noticia que el viernes pasado sacudió un poquito al mercado financiero, y es que la empresa Los Grobo Agropecuaria y la firma Agrofina, que es controlada por Los Grobo, anunciaron que incumplirán una serie de pagarés por $10 millones. Es decir, no habrá cancelaciones de estas dos empresas hasta el 31 de marzo de 2025. Según argumentó la empresa Los Grobo en una carta que envió a la Comisión Nacional de Valores, esto se debe a la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisiones del agro. La empresa Los Grobo es controlada por Victoria Capital Partners en un 90%, mientras que el 10% restante pertenece al empresario Gustavo Grobo Copatel y a su hermana Matilde, según explica un artículo del diario La Nación. El segundo comentario que les quería hacer relacionado a la Argentina es que el viernes volvió a observarse un fuerte volumen operado de AL30 contra MEP y contra contado con liqui. Al respecto, el ALIC Aurum Valores señaló que muy posiblemente se haya tratado del gobierno interviniendo para evitar mayores subas de los dólares financieros. Por otro lado, una breve pastillita internacional. Un artículo publicado por Bloomberg señala que los bonos del gobierno chino están en camino a tener su mejor año en una década, con gestores de fondos locales y estrategas pronosticando más ganancias para 2025. Se espera un rendimiento total del 9% en 2024, el más alto desde 2014, según un índice de Bloomberg que excluye los movimientos de divisas. Los rendimientos a 10 años del país han caído 84 puntos básicos desde enero, bajando a 1,7% el jueves pasado. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta primera temporada de La Fija. Esperamos tenerlos nuevamente del otro lado en 2025. Les deseo un muy buen comienzo de año y esperemos que el año que viene tenga más alzas todavía. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea, y quería agradecerles por habernos acompañado hasta acá. Espero que tengan un muy buen inicio de semana y que terminen muy bien este 2024. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.